Bienvenidos a la Biblioteca Carmesí. Mi nombre es Arturus Magnus y seré su anfitrión en esta ocasión. Por favor, pasen a este lugar donde podrán encontrar historias llenas de héroes y villanos, triunfos y derrotas, dioses y demonios, y un sinfín de misterios que llenarán nuestras mentes y corazones. Los valientes ángeles sangrientos recorren la galaxia con el objetivo de defender a la humanidad de cualquier amenaza que se cruce en su camino. En una cruzada sin fin, la cual los ha llevado esta vez hasta el planeta Cartas, donde se enfrentarán contra amenazas del presente, pero una terrible sombra del pasado caerá sobre ellos con una furia sin final. ¿Podrán prevalecer? Averigüémoslo entonces en este relato llamado Sangre en Cartas. El crucero de asalto Los Ángeles Sangrientos Puño de Baal volvía a una campaña en el sector Wotan cuando recibió una llamada de alerta. El planeta Cartas no era ni mucho menos la joya más resplandeciente en la corona del imperio. Las guerras de perdición ocurridas un siglo atrás habían dejado buena parte de su hemisferio norte destruido y sin vida. Pero sí que eran proveedor de material bélico demasiado importante como para dejarlo a merced de los piratas. Por tanto, el capitán Abel Zorael ordenó al Puño de Baal poner rumbo a Cartas y acudir en ayuda del planeta. Ya fuera por buena planificación estratégica o por pura suerte, el caso es que el Puño de Baal emergió del Inmaterium prácticamente encima de la flota pirata. Sus albas de babor estribor, aniquilando varias naves antes de enzarzarse en combate singular con la nave capitán enemiga, la Carcajada de Muerte. El crucero de batalla pirata no aguantó mucho más que sus camaradas. La primera andanada de Los Ángeles Sangrientos inutilizó sus sistemas de armamento, mientras que la segunda destrozó sus motores. Desprovista de toda su capacidad para navegar, la Carcajada de Muerte quedó atrapada en la órbita gravitatoria de Cartas hasta que entró en fuga y se dirigió hacia la atmósfera del planeta en un estado semi-incandescente, para acabar impactando con fuerza entre las ruinas de una de las ciudades del hemisferio norte. El capitán Zorael no quería que ningún pirata sobreviviese para volver a amenazar Cartas en el futuro, así que descendió a la superficie con 3 escuadras de Los Ángeles Sangrientos. Sin embargo, lo que prometía ser una sencilla misión de búsqueda y destrucción se convirtió rápidamente en algo mucho más serio. El motor de disformidad de la Carcajada de Muerte había quedado muy dañado, pero no estaba completamente destruido. Aunque sus colosales generadores nunca más volverían a mover la nave por la disformidad, el impacto contra la superficie del planeta los hizo entrar en funcionamiento de forma errática e inestable. Fuera de control, la torrencial energía de la disformidad abrió una brecha en el espacio real, creando un portal hacia las terroríficas tierras demoníacas del caos. Zorael había acertado plenamente en asumir que muchos tripulantes de la Carcajada de Muerte habrían sobrevivido al siniestro, pero ninguno de ellos pudo disfrutar de su salvación mucho tiempo, pues la horda demoníaca, que ya estaba cruzando el portal, acabó con ellos en segundos. Enseguida, el capitán Zorael recibió la primera indicación que algo iba mal. Cuando sus cañoneras Stone Raven iniciaban el acercamiento final a la zona de impacto, se desató una tormenta de aspecto completamente antinatural, que empezó a azotar las naves con vientos huracanados y descargas de rayos rojizos. Una a una, sus motores aullando por el esfuerzo de luchar contra los elementos, las Storm Raven cayeron a tierra. Los ángeles sangrientos supervivientes salieron entre los dañados restos de los transportes y se encontraron desperdigados y varados en medio de la ciudad rebosante de desangradores. Gritando a pleno pulmón para ser oído por encima del tronar de la tormenta, Zorael ordenó a sus hermanos de batalla que se reagruparan en la relativa seguridad de unas cercanas ruinas.
De pronto, los desangradores repararon en la presencia de presas frescas entre ellos y emitieron al unísono un aullido ensordecedor. En respuesta, los ángeles sangrientos empezaron a tocar la melodía mortal de sus bolters, abriéndose camino a sangre y fuego hasta el punto elegido como refugio defensivo. Pero por encima del tronar de los bolters siguió un tercer ruido aún más potente y espantoso: el rugido de un monstruoso devorador de almas que descendía planeando sobre el campo de batalla. La última defensa de Zorael. Aquel no era un devorador de almas cualquiera, sino el propio Kavanda en toda su gloria, el primero entre los súbditos de Khorne y heredero de unos poderes y una estatura que triplicaban los de cualquier otro gran demonio del dios de la sangre. En tiempos pasados, había sido Kavanda quien había dejado lisiados sanguíneos en los campos de batalla de Cygnus Prime, quien había aniquilado por sí solo los 9 mundos de Koros. En los días finales de la herejía de Horus, fue Kavanda quien se enfrentó a Sanguinius ante el palacio del emperador. Aquel día fue el Primarca quien derrotó al gran demonio, rompiéndole la espalda y dejando caer al suelo su cuerpo inerte. Pero Kavanda era de estirpe demoníaca, y ni siquiera los golpes del gran Sanguinius podían acabar con él para siempre. En todas las eras de la galaxia, ninguna otra criatura había reclamado más cráneos para el dios de la sangre. Kavanda era la muerte personificada. Aún así, Zorael ni siquiera parpadeó en su presencia. Se limitó a lanzar un grito de batalla y cargar contra la gigantesca entidad del caos. Zorael descargó 2 golpes seguidos sobre su demoníaco adversario, o quizás fueron 3, pero no más. En respuesta, el hacha del devorador de almas, con sus impías runas emitiendo un resplandor carmesí, descendió sobre Zorael en una única y masiva descarga. Zorael alzó su espada para intentar parar el ataque, pero el hacha de Kavanda había sido forjada en la disformidad misma y no podía ser frenada por ningún arma mortal, ni siquiera una reliquia de los ángeles sangrientos. El hachazo partió en 2 la espada de Zorael y atravesó limpiamente su armadura para clavarse profundamente en sus carnes. El estupefacto y mortalmente herido capitán cayó de rodillas, indefenso ante el gran demonio. Kavanda se inclinó sobre su enemigo, extendió su mano y con gran facilidad lo decapitó. Con un rugido de victoria, Kavanda alzó su trofeo en alto durante un momento, antes de llevarlo hasta su ansiosa boca y convertirlo en pulpa entre sus monstruosos dientes. Con la muerte de su capitán, el desánimo amenazó por cundir entre los ángeles sangrientos supervivientes. Si ni el más poderoso entre ellos había sido capaz de enfrentar al salvaje devorador de almas, ¿qué esperanzas de victoria podrían albergar los demás? Quizás hubiese podido lanzar más armamento pesado contra él, pero las posiciones de los devastadores ya habían sido superadas, y a estas alturas los integrantes de dichas escuadras estaban muertos o luchando en un brutal cuerpo a cuerpo, en lo alto de un terraplén formado por los cadáveres de sus hermanos de batalla. Rescatarlos era imposible, ya que la misma tormenta demoníaca que había derribado los Storm Ravens dejaría fuera de combate a cualquier otra nave que intentase alzar el vuelo. En aquellas desesperadas circunstancias, guerreros menos decididos seguramente habían bajado los brazos, pero aquellos eran marines espaciales de los ángeles sangrientos, los hijos del honorable Sanguinius. Sus antepasados habían luchado junto al emperador en el día más negro de la humanidad, y la memoria de aquella jornada merecía ser honrada hasta la última gota de sangre. En un instante, la sombra del desánimo desapareció de sus corazones, viéndose reemplazada por una determinación absoluta.
Los Volters surgieron una vez más, triturando oleada tras oleada de sangradores. E incluso los hermanos de batalla que estaban atrapados en la lucha cuerpo a cuerpo dieron súbitamente muestras de una furia de batalla a la que ni siquiera los aberrantes demonios surgidos de la disformidad eran capaces de hacer frente. Lamentablemente, toda esta energía renovada no era suficiente para alterar el curso de la batalla. Tan solo podía prolongarlo. Los ángeles sangrientos eran pocos, mientras que los demonios eran una horda incontable, que seguía sumando nuevos efectivos que se colaban por decenas por el portal de disformidad generado por los motores de la carcajada de muerte. Kavanda, aún ansioso de hacerse con más cráneos enemigos, se lanzó una vez más a la refriega. Tras alzar el vuelo, oteó el campo de batalla hasta fijar su atención en el punto de mayor presencia de los marines espaciales, una posición defensiva entre las ruinas de un templo imperial, donde un puñado de ángeles sangrientos habían logrado hasta ese momento rechazar los ataques lanzados contra ellos. Kavanda batió sus poderosas alas aún más fuerte a través de la tormenta, buscando el mejor punto desde el que lanzarse en picado sobre sus presas. Pero de pronto, cuando el devorador de almas se encontraba en su punto más elevado de ascenso, todo cambió. Una figura dorada cayó desde los cielos como un meteorito, chocando contra la figura de Kavanda con una fuerza demoledora. Sanguinor, el protector de los ángeles sangrientos, había llegado. El ángel y el demonio. Tan devastador fue el impacto del Sanguinor que ni siquiera las robustas alas de Kavanda fueron capaces de mantenerlo en el aire. El ángel y el demonio se enredaron y cayeron al suelo con una fuerza increíble, su impacto abriendo una nueva y amplia brecha que cruzaba las ruinas. En cuanto ambos adversarios recuperaron el resuello, empezaron su titánico combate. A primera vista parecía un duelo algo más justo el que acababa de librar el devorador de almas. Kavanda se había llevado la peor parte de la caída. Sus alas habían quedado muy maltrechas por el impacto, a lo cual había que unir las heridas que le había infligido Zorael. Pero aún así Kavanda seguía siendo un oponente terrible, el más fortífero de una salvaje estirpe. Al lado de su imponente aspecto muscular, el Sanguinor parecía una figura insignificante, una pequeña vela de luz y esperanza a punto de ser sofocada por una gran ola de sangre y oscuridad. Y aún así, el alado guerrero de los ángeles sangrientos se mantenía firme y erguido en su brillante armadura dorada. El Sanguinor contaba con la ventaja de ser mucho más ágil y rápido que su enemigo, y lograba grácilmente evadir cada golpe del hacha de Kavanda, casi como si supiera de memoria todas las maniobras de combate del gran demonio. Por cada ataque que esquivaba, el Sanguinor lanzaba un contraataque que penetraba profundamente en la impía carne de Kavanda. El oscuro icor era la sangre del devorador de almas. Humeaba y burbujeaba al entrar en contacto con el aire. Gritando de rabia y de dolor, Kavanda decidió atacar con su látigo de púas. El arma impactó con escalofriante puntería, cerrándose en torno a la garganta del Sanguinor, lo cual permitió al devorador de almas mantener atrapado a su enemigo el tiempo suficiente para descargar sobre él un hachazo tan descomunal que el arma de Kavanda se resquebrajó en una lluvia de fragmentos rojizos, mientras el Sanguinor salía despedido atravesando un muro de ferrocemento. Sin embargo, en cuestión de segundos el dorado ángel volvía a estar de pie, su armadura deformada y medio fundida en el punto donde había sido impactada por el hacha. Pero aparte de eso, incolume, el látigo de Kavanda golpeó de nuevo, pero esta vez el Sanguinor fue capaz de agarrar la cola del arma al vuelo con su mano enguantada. Aunque la fuerza del impacto lo derribó igualmente de rodillas, pudo golpear con su espada para cortar el látigo cerca del mango. Aprovechando la ventaja momentánea con la que contaba, el Sanguinor se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, clavando su espada en el pecho de Kavanda. Pero tampoco sirvió para matar al demonio, que soltó un simple rugido y lanzó otra vez al Sanguinor por los aires mediante un despectivo golpe con el dorso de su mano. El golpe de gracia.
Ambos contendientes estaban desarmados. El hacha y el látigo del devorador de almas habían quedado inservibles, mientras que la espada del Sanguinor permanecía firmemente clavada en el cuerpo del demonio. Los dos estaban malheridos y agotados, el Sanguinor emitiendo una luz más mortecina de lo normal, y el masivo Kavanda supurando sangre demoníaca por sus muchas heridas. En un último y desesperado truco, el Sanguinor encendió su propulsor de salto y se lanzó volando de cabeza contra el devorador de almas, cerrando en una de sus manos alrededor del pomo de su encallada espada y agarrándose con la otra a la armadura de la criatura. Tras eso, cambió de dirección y ascendió hacia el cielo, llevándose con él a su oponente, forzando hasta el límite la potencia de su propulsor y soportando los golpes de Kavanda lo mejor que podía. Los dos guerreros siguieron subiendo y subiendo hasta atravesar la furia de la tormenta demoníaca y llegar hasta la zona en la que el aire y la fuerza de la gravedad empezaban a escasear. Una vez allí, el Sanguinor se soltó de la armadura del demonio, cerró ambas manos en torno al mango de su espada, implantó ambos pies sobre el pecho de Kavanda, tirando hasta liberar el alma. El gran demonio, al no estar ya sujeto por el Sanguinor y con las alas totalmente inservibles por las heridas sufridas, se desplomó desde los cielos, ganando velocidad a medida que la fuerza de la gravedad lo reclamaba cada vez con más ímpetu. Se dice que su impacto final contra la superficie pudo oírse en todos los rincones del planeta. Con su cuerpo completamente destrozado, el alma de Kavanda lo abandonó y se arrastró de nuevo al plano del caos, para postrarse ante su terrible amo, que le esperaba sentado en el trono de cráneos. La sangre de Kavanda no fue la única que la espada del Sanguinor probó ese día. Deslizándose a baja altura sobre el campo de batalla, consiguió que la horda de sangradores se alejase momentáneamente de sus hermanos de batalla. Tras haberles conseguido este pequeño respiro, el Sanguinor los arengó rápidamente con su voz clara e imponente, para convencerles de que llevaran a cabo un último esfuerzo en pos de la victoria. Los marines espaciales, inspirados por la fuerza y nobleza del Sanguinor, atacaron una vez más, abriéndose paso hasta los restos del accidentado crucero de batalla cuyo motor de disformidad había literalmente desatado el infierno contra ellos. Gracias a unas cuantas bombas de fusión, tanto el motor de disformidad como el portal al que alimentaba se silenciaron para siempre. En cuanto a la tormenta demoníaca, desde la muerte de Kavanda había ido amainando, y en poco tiempo las cañoneras imperiales pudieron empezar a descender al planeta para rescatar a los supervivientes y recoger a los muertos. De los 30 marines espaciales que habían lanzado la invasión planetaria de Cartas, solo 6 vivirían para luchar otro día. ¿Y qué había sido del Sanguinor? En los momentos finales de la contienda desapareció sin dejar rastro, tan misteriosamente como había llegado. Nadie entre los sobrevivientes creía que hubiese muerto. Si bien tampoco tenían ninguna prueba tangible que estuviese vivo, en realidad, pasarían muchos años antes de que su imponente figura fuese vista de nuevo. Y con esto cerramos por hoy las puertas de la Biblioteca Carmesí. Pero muy pronto volveremos a abrirlas. Gracias por su visita. Yo soy Arturus Magnus y me despido hasta que nos volvamos a encontrar.